La situación, desgraciadamente, en Venezuela, tras las elecciones del pasado 28 de julio, es enormemente preocupante. Quiero reiterar, una vez más, el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. La creciente degradación de su sistema institucional ha ocasionado la desbandada de casi 8 millones de venezolanos, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta cifra representa una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años. Los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas. Querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Elecciones el 28 de julio. Usted, el presidente Lula, el presidente López Obrador intentaron un diálogo con Nicolás Maduro que por lo menos a nivel público no se ha dado. Las actas de votación no se conocen, pero los poderes dentro de Venezuela ratifican una victoria que es considerada por organismos internacionales, por entidades como el Centro Carter, como ilegítimas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues no participó. Y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, por Supernet Canal 30 en Huacho y Huaura, y por Virtual Televisión a nivel internacional. También estamos por Surimar TV en el centro de Lima, canal de nuestro gran amigo Juan Honorio. Bien, hoy conectados con el mundo, como veíamos, pues la antesala de las declaraciones recientes de algunos mandatarios en las Naciones Unidas a propósito del caso Venezuela, comenzando por Pedro Sánchez, del gobierno español, el presidente de Panamá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro también. Algunos, bueno, y casi todos coincidiendo en que es una especie de callejón sin salida, ¿no? Es como ganarse una lotería sin tener el ticket, prácticamente, ¿no? Y reclamando el premio mayor. Eh, Eso es lo que se tiene actualmente con Nicolás Maduro. Él tiene el premio mayor, pero no demuestra el ticket ganador. Y no hay manera de que alguien lo obligue a hacerlo también, ¿no? Porque ya el principal oponente pues se encuentra en España, que es Edmundo González Urrutia. Y
Vamos a precisamente tener hoy a nuestra representante a nivel de lo que es la Fundación Universidad Hispana en España, que es nuestra excelentísima amiga Matilde González Urrutia. Urrutia, no es López, Urrutia es el apellido de Edmundo. Lo que pasa es que el tema de Edmundo ha tomado prácticamente a la opinión pública pues bastante preocupación, bastante desesperanza, ¿no? Porque todos anhelamos que Venezuela vuelva a recuperar su paz espiritual, incluso más allá de la parte física, ¿no? Que pueda estar ocupándola actualmente el grupo que se encuentra gobernando. Pero creo que espiritualmente estos hombres tienen que demostrar que son seres humanos y en algún momento reconciliarse, ¿no? Y Gustavo Petro decía que había que aducir todo esto también a la sanción económica que sufre el gobierno de Nicolás Maduro, o sea, dando por ahí una justificación a lo injustificable, ¿no? De su actitud. Eh, ¿Qué has podido tú apreciar, Matilde, o investigar respecto a este caso? Y gracias por participar. Dentro de lo que has escuchado, por ejemplo, de Pedro Sánchez, del presidente de Panamá y de Gustavo Petro de Colombia. Luego vamos a seguir con Boric. También tenemos a Milei y a Bukele, pero luego los escuchamos. Bienvenida y gracias por participar. Gracias por la invitación. Yo lo que he escuchado de Pedro Sánchez, que ya lo había oído en el Congreso Español, claro, es una postura que ya conocemos, es mucha cautela. El tema de Venezuela es un tema delicado, no está nada claro y, y puede provocar todavía más dolor y más sufrimiento. Es un pueblo que, me parece que lo decía Gustavo Petro, el presidente de Panamá, con millones de inmigrantes que han salido del país debido a restricciones políticas y a restricciones de libertades. Y lo cierto es que es difícil que si Maduro se atrinchera en el poder y no presenta las actas, es muy difícil desalojarlo de ahí, porque él tiene la policía, tiene los militares, tiene el armamento, o sea, es muy difícil. Caer en un conflicto interno puede ser todavía peor. Es verdad, lo decía Gustavo Petro, que la sociedad está muy polarizada, pero claro, están muy polarizados los que están dentro del país, porque los que están fuera de los que están en Europa, los inmigrantes que están en España, los que están repartidos por el mundo, Ecuador, bueno, por toda Hispanoamérica, estos también tienen voz, tendrían que tener voz y voto, y sin embargo, Maduro no les ha dejado. Esto es un detalle a tener en cuenta, Maduro no los ha dejado votar. En muchísimas ocasiones no han llegado la documentación necesaria, los permisos. Conclusión, entre que Maduro no presenta las actas y es un poco fiable y hay un porcentaje altísimo de población que no ha podido, no le han permitido votar, pues parece bastante ilegítimo y, y tiene una solución muy difícil, muy difícil. Por mucho que se hable en las Naciones Unidas, no se va a llegar a una solución fácil. Ajá. Dentro de lo que has podido ver, también hay porcentajes de apoyo al reconocimiento que finalmente el Parlamento Europeo le ha dado a Edmundo González Sí, Urrutia, pero sí. hubo también una facción, ¿no? de, de gente que apoya a Maduro, ¿no? O sea, tiene también un porcentaje de parlamentarios que Mm. más o menos tú manejas las cifras. Indícanos cómo fue ese momento tan esperado de pronto por la gente, pero hasta qué punto alivia todo, cambia algo. Creo que simplemente Las es un saludo a la bandera, ¿no? Sí, efectivamente, las cifras exactas no las tenemos. Solo sabemos que han votado a favor de proclamar presidente de Venezuela a González Urrutia los grupos que son conservadores, de derechas y extrema derecha, mientras que los liberales, izquierda y extrema izquierda, eh, de momento guardan silencio. No sabemos si por precaución, por intereses. Esto no está nada claro. Es que nos falta información. Es que nadie nos dice la verdad. Yo tengo esa sensación como ciudadana de a pie. Yo tengo la sensación de que no nos cuentan toda la verdad.
El expresidente Zapatero, expresidente español, Rodríguez Zapatero, estuvo interviniendo en Venezuela. Primero fue a Caracas como observador de las elecciones y luego ha permanecido bastante tiempo en calidad de intermediario, pero dicen que es que tiene intereses allí, con intereses económicos. Esto se dice, se cuenta, se comenta, pero nadie lo sabe con certeza. Entonces, realmente libres, libres y puros no somos nadie. No hay una línea divisoria nítida. Petro lo mencionaba. En noviembre son las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos también tiene su papel que jugar y también tiene su papel, su baza y su opinión. Y estamos pendientes de qué signo va a ser el gobierno estadounidense. Hay muchas cosas en el aire. Yo no soy muy optimista. Yo creo que atrincherado Maduro tal y como está, se va a quedar ahí y me parece que las elecciones son en enero, ¿no? Las elecciones Sí. o sea, la proclamación la programación se va a autoproclamar y no va a haber quien lo mueva de ahí. Solamente tendría que ser con un conflicto armado, que entraran a la fuerza ejércitos o fuerzas extrañas, ajenas, que ayudaran, y esto sería entrar en una guerra. Yo no veo a las Naciones Unidas para entrar a un conflicto con Venezuela, no lo veo. Ujú. O sea, en definitiva, lo que ha pasado, el espaldarazo que ha recibido Edmundo González Urrutia es muy tenue para preocupar de pronto al gobierno de Maduro, para que él pueda tener algún grado de sensibilidad y decir, oye, bueno, me están cuestionando en Europa. Más bien al revés, ¿qué está pasando, por ejemplo, actualmente con México? México ha tomado una postura radical con el gobierno español. Sí, efectivamente. Las posturas, o sea, los reconocimientos que haga el Parlamento Europeo son pues, honoríficos, porque ya en 2019, acordaros que Juan Guaidó lo reconocieron como presidente de la Asamblea y acabó exiliado en Miami y no se sabe nada de la actividad de este hombre, no ha vuelto a su país, nadie, no tiene apoyos necesarios, o sea, que entiendo que un apoyo a González Urrutia es un canto al sol, no sabemos. Y, y por otro lado, pues está la facción más izquierdista en todo el continente y uno de sus Aliados. bandos sí está en México, efectivamente. El último desacuerdo diplomático, digamos, pues ha sido con la que se va a ser la presidenta, la toma de posesión se va a hacer dentro de unos días, y no han invitado al rey de España, a Felipe VI, porque después de que en el 18 López Obrador invitó al rey Felipe a su posesión, le mandó una carta pidiéndole que se disculpara, que pidiera perdón por los atropellos de la conquista. Una carta que por supuesto Felipe VI no le ha contestado, ni el gobierno español ha tenido en consideración, ni nadie ha tenido a bien tomarla en serio. Para México esto es una afrenta y entonces ha eliminado de su protocolo al jefe de Estado español, que es el rey. Con lo cual, el gobierno español ha decidido que tampoco manda a ningún representante español y tú me afrentaste a mí, tú no me pides perdón, ahora la afrenta es contra mí y unos se tiran a otros la pelota. Las afrentas son también, es lo mismo, estos son cuestiones que deberían ser mucho más fluidas. Y en cambio, de repente están atascadas las relaciones México-España por pídeme perdón, que yo me siento humillado y atacado. Pero claro, desde Europa, todo esto no sé cómo se ve en Hispanoamérica, desde Europa, que esto ha sido hace un par de días, los chistes, los memes en las redes son, pues hay que pedir a Meloni y a los romanos del siglo II antes de Cristo que nos pidan perdón porque nos invadieron la península ibérica y desde entonces nos llamamos Hispania. Es que claro, si nos remontamos a las afrentas de siglos y siglos atrás, pues
pues es no acabar. Bastante tiene México con sus problemas, que Ujú, tiene feminicidios, pobreza estructural, pobreza que no tiene solución de momento, corrupción institucionalizada, narcos, drogas. mmm, Bastante tiene este país que Claudia Sheinbaum se dedique a enemistarse con países amigos, en principio. Es que no lo entiende nadie. O sea, aquí en España no lo entendemos. Salvo, otra vez, la facción más extremista, más extrema de la izquierda, que sí considera que, que la conquista, habría que pedir perdón por la conquista, pero vamos, esto es una postura muy minoritaria y de gente que no lee historia realmente. ujú. Bueno, sí, bueno, es también una conducta un tanto clásica por parte de este tipo de gobiernos, ¿no? Que practican una especie de búsqueda de razones así de pronto identificadas con el pasado, ¿no? Para justificar el presente. Por ejemplo, en Caracas, la calle que antes tenía un nombre de un eh, señor que vino de pronto de Europa a defender la causa de la independencia, pues ya no lleva ese nombre, sino le ha puesto el nombre de un representante indígena, ¿no? Y claro, bueno fuera que eso implicara la solución, por ejemplo, para la avenida, por decirte, Francisco Fajardo, que creo que ya no se llama así, ya, ¿no? Y ahora creo que no sé qué nombre le han puesto, o el Parque del Este, que antes era Parque del Este y ahora también tiene un nombre revolucionario, indígena, ¿no? El Ávila, que ya no es Ávila, creo que es Guaraíra Repano, no sé, y así, cada lugar, ¿no? Sí, Que ha ido cambiando, incluso el caballo del escudo venezolano que era un caballo que era como que atenazado por el jinete y tenía el cuello un poco torcido, ¿no? Dándole la singularidad de que efectivamente pues estaba siendo cabalgado, pues simplemente ahora apunta hacia adelante el mentón, ¿no? En la nariz del caballo y bien. porque simplemente se trata de cambiar la historia con nuevos nombres y con supuestas reivindicaciones. Pero bueno, fuera que ese Parque del Este, esa Avenida Francisco de Fajardo, ¿no? O no sé, varios nombres que hay por ahí totalmente renovados, todos los que viven ahí pues la estén pasando bien, ¿no? Y que sus vidas se hayan mejorado económicamente, incluso en lo más importante, espiritualmente. Pero si Sí. nosotros hacemos ese largo recorrido, seguramente vamos a encontrar de que muchas de esas familias están divididas, porque sus hijos se tuvieron que ir al exterior, ¿no? Porque les cortan la luz a la hora que les da la gana, o sea, es un caos y Sí. de nada sirve que le hayan cambiado el nombre, nada más es una justificación para el discurso y para que el pueblo, lamentablemente, también que hay que ver que hay gente que se identifica con esas arengas desde un punto de vista superficial, ¿no? Y dicen, sí, que no sé qué, que tenemos que defender tenemos que ser patriotas y comienzan a dar vueltas dentro de una alegría extraña, ¿no? Porque en el Y, fondo, pues no hay en qué ampararse, no hay economía, no hay tranquilidad, no hay nada de lo que humanamente debemos de aspirar todos los seres que vivimos en este planeta, ¿no? Pero bueno, no, es así, esa es la tendencia. esto a lo que tú te refieres, aquí tiene un nombre y se llama populismo. Mm, Populismo, o sea, es que no hay otra. Si tenemos en cuenta que todos o casi todos los gobiernos de Hispanoamérica, excepto en Bolivia, Evo Morales, prácticamente todos los gobiernos de todas las naciones de Hispanoamérica han estado y están gobernados por la élite que no es indígena, precisamente, por élites que son descendientes de criollos o descendientes de europeos. Si tenemos en cuenta esto, hablar en nombre de los indígenas es estar mintiendo,
y siendo populistas, efectivamente, y ganar votos y contar milongas, contar rollos que no tienen nada que ver con la realidad, porque lo de verdad importante, los fallos, los problemas que atañen a la población grande e importante de los países, esto no se tiene en cuenta, ni se va a atajar, ni se discute. Es preferible echar balones fuera y echarle la culpa a los conquistadores españoles que ya no están en este mundo hace más de 500 años. Es que se dice muy pronto, ¿eh? Sí, y no, y es Porque, bueno, por ejemplo, ahorita en las últimas horas ha participado, lo vamos a ver ahorita al presidente de Chile, y creo que él apareció en el escenario como uno más de los beligerantes, de los que se identificaban con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ha resultado que en los últimos días, pues, su postura de alejamiento al radicalismo de Maduro, ¿no? O de La Habana, está siendo, pues, un poquito más, creo que acorde con mantener la línea, ¿no? Mantener la línea de la ideología identificada con los pobres, como es lo clásico de la izquierda, ¿no? Pero sin llegar a estas exageraciones, ¿no? De conductas este, demasiado, creo ya, detenidas en el tiempo. A pesar de eso, Boric también se atreve a condenar, por ejemplo, a Israel, pero también condena a Hamas, ¿no? También condena a Rusia, que tiene oprimida a Ucrania, ¿no? O sea, hay que ver sí, también que se atreve a buscar en su discurso la paz. Vamos a escucharlo muy y bien, luego lo comentamos, Matilde. muy Señor bien. presidente de la Asamblea, líderes del mundo, en ocasiones la comunidad internacional es acusada de doble estándar frente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en una u otra parte del mundo. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo o alguien del mismo color político el que vulnera la Carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad. Desde Chile nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro que los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Y debemos exigir este respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere. Y es que la adolescente palestina asesinada en Gaza, el trabajador venezolano obligado a migrar de su patria, el niño ucraniano secuestrado por Rusia, el opositor silenciado en Nicaragua o la mujer expulsada de la escuela en Afganistán solo por ser mujer, son, antes que todo, seres humanos. Y la voz de todas las naciones, sin importar su posición política, debe alzarse para defenderlos. Esa es la posición de principios, más allá de cualquier interés geopolítico, que defendemos desde Chile. Teníamos a Boric explicándonos algo que efectivamente a veces el color político es el que, la tendencia, ¿no? De los Sí. que supuestamente tienen un punto de vista particular, pero simplemente obedecen a defensas indefendibles, valga el parafraseo. No sé, ¿cómo ves tú Sí. esa postura, Matilde? Me parece una postura noble y de sentido común. O sea, independientemente de que un gobernante sea de un color o de otro, tiene razón cuando dice que existe un doble estándar, un doble rasero para condenar las vulneraciones de los acuerdos internacionales y hay que denunciarlo. Y me parece muy bien. O sea, en este caso me parece coherencia de un gobernante, que es raro que los gobernantes y los políticos sean coherentes y sean valientes. Y en este caso me ha parecido mmm, bastante audaz, te diría, porque va en contra de todos los planteamientos, ponerse en contra de Rusia o ponerse en contra de Maduro. Y yo creo que es el único gobernante que lo ha hecho. Todavía no se ha declarado nada de esto en Cuba, ni se ha dicho nada en, no sé, en otros países, en Nicaragua.
O sea Ujú. que Sí, sí, bien, me bien. parece. Vamos a escuchar a Bukele. A ver, vamos a ver qué nos dice Bukele. Claro, Bukele más está enfrascado en lo que él ya utiliza como modelo, en los resultados de su gobierno y de haber recuperado la paz para su país. Escuchémoslo. Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Es parte del discurso de Bukele, Nayib Bukele, y creo que, claro, como él también lo explica, su discurso es bien largo, pero dentro de lo que él explicaba, decía que, claro, nuestro país es uno de los más pequeños de esta Sí, parte del continente, ¿no? Y claro, él sí, no se atreve a decir de que ese país pueda atreverse, valga la redundancia, a dar consejos, pero el solo hecho de que ellos ya se hayan liberado hace de que tal vez se puedan atrever a dar un mensaje al resto del mundo de que estamos haciendo mal las cosas y hay que comenzar a corregirlas. Y si se puede, sí, en sí. otros países quizás con más complejidad, como por ejemplo México, que es un país de más de 100 millones de habitantes, no sé, países que para manejarlos pues no es comparable con El Salvador, pero creo que vale el ejemplo, por más pequeño que sea, de que sí se pueden lograr las cosas, Matilde. Sí, sí, vale el ejemplo. Es un mandatario que ha sido muy criticado, es muy criticado en Europa por sus procedimientos, porque los presos no tienen ninguna garantía eh, de derechos humanos, precisamente las condiciones de higiénicas, las condiciones de vida en las cárceles. Pero, claro, llevado al más extremo, oyendo el argumento de Bukele, es que tampoco nadie garantizaba las condiciones de vida y la alimentación y la violencia de los inocentes que morían en la calle o que eran extorsionados o que eran víctimas de las maras. Así que en un mundo ideal, pues realmente hay que perseguir el mal, hay que perseguir el delito. Y Bukele se ha puesto el mundo por montera y ha dicho, esto yo lo limpio de maras y de violencia y lo ha conseguido. Claro que es un poco, a ver, quizá los procedimientos son un poco taxativos, un poco exagerados, pero a mí no me parece mal. Claro, esto es una opinión mía muy particular. No me parece mal, pero efectivamente esto es muy difícil de llevar a cabo en un país como México, porque tiene muchísima población. No puedes entrar ahí a encarcelar a todo el que se te ocurra, aunque estaría fenomenal, ¿eh? También te digo, Ujú. en el mundo ideal estaría fenomenal que en la cárcel estuvieran los malos y los perversos, los narcotraficantes, los asesinos, claro, eso sería lo ideal. Así que es como... Y no como pasa ahora, ¿no? Que muchos como lo- inocentes están presos y los delincuentes andan por ahí eh, como los capos de Sudamérica o Latinoamérica o del mundo, sí, ¿no? sí, Porque sí, lamentablemente exactamente. la impunidad reina, ¿no? Y cada día pues se atosiga más el poder ejecutivo, ¿no? Incluso hasta Mm. el legislativo, porque no hay ley que nos permita salir de estos delincuentes, lamentablemente, ¿no? Porque ahí hace falta mano dura, ¿no? Y lo está demostrando Bukele. Pero bueno, hay otro país que está también en ese dilema, ¿no? Y quizás con las matemáticas encima, eh, a ver si los números cuadran o no cuadran, ¿no? Y generalmente Mm. durante los últimos años, pues los números no han cuadrado para la Argentina, ¿no? Las cifras han sido al revés, alarmantes, Sí. y inimaginablemente se convirtieron en una Venezuela más,
¿no? O sea, se contagiaron del populismo Sí, con Cristina y compañía sí. y lamentablemente pues dejaron a un país en una especie de hiperinflación, ¿no? De donde el señor Javier Milei pues está tratando de ver cómo hace para ingeniárselas con sus matemáticas como buen economista y demostrar al mundo que sí se puede contrarrestar este populismo. Pero más allá de eso, hay que escuchar con atención lo que dice Milei. ¿Dónde está hablando Milei? En un organismo que tiene muchos problemas, que reconoce muchos valores alterados. Ujú. No como cuando empezó las Naciones Unidas, cuando empezó, pues fue verdaderamente el encuentro de todas las naciones por la paz, ¿no? Por la humanidad. Pero actualmente por ahí hay saludos a la bandera de quienes cometen delitos en el mundo. Y eso lo dice Milei directamente. Escuchémoslo y luego lo comentamos, Matilde. Se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones. Bien. Bastante crudo lo que dice Milei, pero de alguna manera, pues efectivamente se ha violado sistemáticamente la libertad, ¿no? Y se ha dejado que dictaduras pertenezcan a organismos, a un organismo que supuestamente tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Con los derechos Y, humanos, sí, ¿qué sí. hacemos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo le damos la razón a Milei? Y seguramente van a decir, oye, pero ustedes son radicales. ¿Qué dirías tú, Matilde? Bueno, vamos a ver. Milei lleva el liberalismo al extremo. O sea, un poco extremo es. Pero claro, a ver, el liberalismo que nació en el siglo XVII como para poner límites a los poderes absolutos, ya no se entiende ese liberalismo, ya no hace falta. En teoría, los mandatarios, los gobiernos de todas las naciones, claro, se entiende que están en la organización de la ONU, tienen sus propias regulaciones internas, son democráticos.
Esos gobiernos ya no necesitan que se les regule tanto, se les limite tanto. Pero eso no concuerda con la Agenda 2030, por ejemplo. De corte socialista. Claro, efectivamente. O sea, si la teoría es que en democracias liberales históricas ya hay mecanismos que hacen que la ciudadanía, los gobiernos tengan sus límites, hay separación de poderes y hay una serie de líneas que no se pueden traspasar y hasta ahora ha funcionado, pues parece que, y tiene razón Milei en eso, parece que no se tiene en cuenta con Cuba y con Venezuela y están admitidos en la ONU. Y parece que no se tiene en cuenta, no se tuvo en cuenta cuando lo ha mencionado él en el año 2020, en el momento de la pandemia más horrible, nos encerraron a todos en casa y para mucha gente eso fue una limitación de libertades. De hecho, ha habido mucha controversia. En Europa ha habido muchísimos juicios y hubo incluso países que se negaron a encerrar a la gente en sus casas, con muchísima discusión de si era en favor o no a favor de la salud pública. Bueno, está bien que haya puntos de vista diferentes. Yo lo veo así. Yo creo que no hay nadie que tenga la razón en absoluto, porque la razón, la última razón no existe. Siempre hay que matizar y siempre hay que negociar y siempre hay que debatir. Lo que pasa es que el papel de Milei es poco grato a ojos internacionales e incluso dentro en su propio país no lo tiene fácil, no lo tiene nada fácil, puesto que tiene que remontar todo el aparato del Estado que estaba destrozado, el aparato económico, el aparato interno que se había ido degradando con años y años de kirchnerismo y de populismo, pues ahora le toca a él levantarlo y esto le va a costar mucho trabajo y muchos disgustos. Entonces, no hay nadie que tenga la razón absoluta. Siempre hay matices, siempre hay gobernantes que se apoyan en lo que se dijo o lo que pasó o en lo que viene y lo que se encuentra, pero que pueden tener sus puntos de controversia. Eso está claro. Todo el mundo tiene sus puntos de controversia y todo el mundo tiene su punto de razón también. Hay que matizar, debatir y tener mucha paciencia. Creo que en Sí. el caso de Argentina, el caso de Argentina lo tienen muy difícil, porque económicamente parten de un -1000. La inflación era muy galopante, claro. Sí, bueno, lo que sí hay que considerar que estamentos tan importantes, ¿no? Al menos en el momento en el que aparecen en escena como el de las Naciones Unidas, creo que tienen que recuperar aquellos viejos valores, ¿no? Y ver la forma de cómo salir, pues, de estos modelos eh, de corte socialista, que puedes tú tenerlos de repente en la tribuna, pero no agendarlos, ¿no? Porque ya si los agendas, ya te estás parcializando, te estás identificando con eso como si esa fuera la solución para el mundo. Y vemos que, ¿qué modelos tenemos al respecto? Cuba y Venezuela. Entonces no puede ser. Pues, ¿a qué se debe eso, no? Algo está pasando ahí. Yo creo que hay que hacer una revisión, como lo plantea pues, Milei, ¿no? Lamentablemente, él está condenando el lugar donde está hablando, ¿no? Y le están permitiendo hablar. Creo que por ahí ya existe al menos un punto a favor de ese organismo, porque le permite a un disidente prácticamente decir todo lo que está diciendo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, lo que está diciendo tampoco es una mentira, porque si fuera una falsedad total, ya lo hubiesen enmarrocado seguramente, ¿no? O sea, Sí. ahí tenemos una paradoja extraña, ¿no? Te invitan a un sitio, es como que te inviten a un matrimonio y tú digas que no, que hables mal del marido y de la mujer que se está casando, ¿no? ¿Qué hacen? Que simplemente te sacan del matrimonio, seguramente, ¿no? Pero bueno, nadie lo saca a Milei, incluso lo Nadie lo sabe. aplaudieron. Lo Sí. aplaudieron. Entonces, algo está pasando, hay una paradoja. Si alguien desde afuera nos está chequeando, de otros seres de otro mundo, dirían, oye, estos peruanos o estos humanos, ¿no? En este caso, Bueno, son medio locos, ¿no? Porque mira, ¿no? bueno, somos locos, no, somos contradictorios, Sí. somos humanos, precisamente esa es nuestra condición. Sí, 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 es nuestra condición.
Y está bien que así sea, si todos fuéramos robots y Claro, pensáramos de manera unívoca, sería muchísimo peor. Yo francamente prefiero pelearme, prefiero debatir, sí, prefiero sí. discutir, en el buen sentido, claro, claro. Y las Naciones Unidas pues tienen que dar una revisión a lo que está planteando Milei y todos los que han dado sus puntos contradictorios, ¿no? Porque Así es. efectivamente hace falta recuperar, repito, el punto inicial. El punto inicial era espectacular, ¿no? Los valores hacia los derechos humanos eran pues intocables, ¿no? Y por ejemplo, eso de los lugares que laceran a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que te permitan Todos que los esos países estados árabes. estén participando de este organismo. Yo creo que no, yo no lo haría. Yo le diría, ¿sabe qué, señor? Usted no puede participar en este organismo porque usted tiene problemas, pero ya imagínate, ¿no? Contra la Sí, mujer. No tiene sentido. O sea, hay cosas que no tienen sentido. No tienen cómo justificar ese sí, organismo. sí, sí. Bien, bien, Matilde, llegamos al final. ¿Alguna reflexión Sí. final ya para nuestra audiencia desde el viejo mundo? ¿Qué le dirías, pues, a López Obrador, ¿no? Que se calmen, ¿no? Los mexicanos, ¿cómo van a pensar de que es tan lindo que es la ranchera y el pasodoble? Vamos a estar pensando en conflictos entre España y México. Sí, más que López Obrador, es su acólita, es la Ah, que va a sí. ser claro, la que va a ser presidenta. Pues a mí me Pero da el un poco de mentor pena. ideológico es él, ¿ah? El mentor Sí, ideológico es él. pero bueno, desde Europa se había visto con buenos ojos que fuera la primera presidenta, la primera mujer presidenta de la República de los Estados Mexicanos y se veía como un avance, aunque solo fuera por una cuestión de género y con una buena expectativa. Y sin embargo, empezó muy mal, empezó Ajá. fatal. Claro, porque en a mi humilde entender, un gobernante debería tratar de llevarse bien, sobre todo con los que son sus hermanos de cultura y sus hermanos de lengua y sus hermanos, aunque solo fuera de historia, mientras que lamentablemente nos ven como no encuentro la palabra, sus enemigos. Y no es cierto, no es cierto. Desde España el sentir general es que somos amigos de los mexicanos, de Perú, de Argentina. Estamos muy hermanados y a mí me da mucha pena, nos da pena en general este suceso, que esperemos que se quede solamente en lo diplomático y no vaya más y se olvide. Vaya, seguramente se olvidará. Sí, bueno, esperemos que sí, que sea una anécdota negativa, ¿no? De esas que nunca faltan, lamentablemente. En un velorio siempre hay alguien que hace bromas. Bueno, en este caso, algo similar, ¿no? Eh, no hay que pensar más de lo que ya se ha dicho y simplemente, si conversa uno con un mexicano de la calle, uf, olvídate, él está identificado con lo que es la cultura hispana, pues a nivel tranquilo, no tiene perjuicios. Solo te vas a encontrar eso cuando hay de pronto una situación ya de que alguien lo está condicionando, ¿no? Como sucede con estos gobiernos populistas, que le está manejando de pronto el pensamiento hacia lo negativo, de lo que pueda significar una intercambio cultural con la madre patria, como es España, ¿no? O sea, sucede también hacia algunos lugares de acá de Perú, lamentablemente, ¿no? Donde hay eh, partidos políticos que se dedican a ese tipo de contrapunteo porque eso les suma adeptos, aunque Sí, parezca mentira, ¿no? sí, sí, Ellos sí, viven de eso, viven de ese populismo que creo que no está acorde con los nuevos tiempos, donde ya, como tú nos explicabas, pues habría que decirle a los árabes pues que también reflexionen y pidan perdón por lo que le hicieron a España durante tantos años, ¿no? Pero claro, son raíces que están dentro de lo que es el español. El español es un poco árabe también y no tiene nada de malo, ¿no? Simplemente es así. exacto. Es la Exacto. Yo creo que transculturización. sí, los pueblos somos mezclas, no hay nadie que es un pueblo que sea único, puro, Mm, ario. Fíjate el asunto ario como quedó de mal después de la Segunda Guerra Mundial. No hay un pueblo que sea puro absolutamente. Todos somos mezclados, todos somos mezcla y está bien que así sea, creo yo. ajá. Y pronto vas a viajar a Frankfurt, ¿no? Y bueno, por ahí te vas a encontrar con Sí,
con todos nuestros hermanos anglosajones, ¿no? Sí, Te van a sí, rodear. sí. Voy a estar Sí. en la Feria de Frankfurt, que se celebra del 15 al 20, el 16 al 20 de octubre, y participo en un stand chiquitito con un grupo de escritores independientes, y allí estaremos cada uno con nuestros libros, intercambiando. Y desde allí vamos a hacer un Zoom. Vamos a hacer Sí, un Zoom especial desde Frankfurt, desde la Feria del Libro de Frankfurt, con sí, Matilde González y tu grupo, ¿no? Diles a las chicas que están claro que invitadas sí. y para preparar algo bonito y dar a Sí, conocer, pues que precisamente somos eso, somos intercambio cultural, ¿no? O sea, los anglosajones también son parte de nuestra cultura. Tenemos mucho léxico incluso que utilizamos de ellos, ni nos damos cuenta ni sabemos, pero es parte del aporte cultural que tenemos, de ese sincretismo, ¿no? A nivel mundial. allí Bueno, estaremos. Matilde. Gracias por tu participación A y vosotros. recuerda que ya a partir de ahora, bueno, te vamos a tener con más secuencia, la gente ya se va a ir enterando, ¿no? De nuestros próximos programas. No le decimos Claro, nada porque eso es sorpresa. muy bien. ¿No? Sí, bien, No gracias. vaya a ser que huyan, no les decimos nada, no va a ser que no vengan nunca más a vernos. Bien, bien. Gracias, Matilde. A Esperamos que vosotros. nuestra audiencia haya disfrutado de lo que significa este discernir sobre lo que manifiestan nuestros mandatarios. A veces escucharlos es cambiar de canal, ¿no? Dicen, no, pero si lo planteamos de la forma como lo hemos planteado nosotros, creo que es simplemente para poder analizar un poco más allá del discurso, incluso con la esperanza de que cualquier polémica o contradicción, pues llegue a un punto de encuentro, de superación en torno a lo que podría ser la armonía, la paz, que es lo que busca el ser humano por naturaleza. Debería hacerlo, ¿no? Hay algunos que no, hay algunos que lo que están buscando siempre es pelea. Bien, Debería gracias, ser. Matilde. Nos Gracias a despedimos, vosotros. recuerden. Sí, sí, gracias. Recuerden que esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos Canal 19, La Red en Huancayo y Huancavelica, Supernet Canal 30 en Huacho y Guaura, también por Sunimar Televisión y a nivel internacional por Virtual Televisión. Gracias, Matilde. Chao, hasta la próxima. Adiós. Pedro Sánchez en España, a como del lugar gobierna. Gabriel Boric en Chile, por la paz se desvela. Gustavo Petro en Colombia, la dignidad de sus correligionarios enarbola. Nayib Bukele en El Salvador, contra el crimen se enrola. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González Urrutia en Venezuela, la esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que el podio de la ONU no condene el odio. Viva la paz, viva la paz. Claudia Sheinbaum en México, a España reprueba. Mientras tanto, la ONU con su agenda socialista, de espaldas a la libertad y los derechos en su lista. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González Urrutia en Venezuela, esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que